concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Muy buenas, queridos amigos. Su colaborador Juan Sánchez aquí con su serie El Rey Vive. Programa para ustedes preparado con contenido que ustedes puedan disfrutar durante esta semana de reflexión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Hoy estaremos hablando acerca de la familia de Jesús, especialmente de María. Nosotros los cristianos, muy contrario a lo que se quiere vender, de que nosotros no queremos saber de María, todo lo contrario. Entendemos que María fue una señora muy respetuosa, una escogida por Dios. Por eso su servidor Juan Sánchez puede elogiar el papel de María dentro de lo que fue el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Rey eterno Jesús. La Biblia desde el Antiguo Testamento empieza a hablar de las aflicciones de Jesús. En el Salmo 69 precisamente, allí habla de cómo Jesús iba a ser despreciado por sus hermanos, que lo desecharon. Por lo que estamos seguros que Jesús sí tenía hermanos y que María tuvo más hijos, aunque muchos lo quieran negar. Bueno, hay algunos estudiosos, algunos religiosos que establecen que los hijos fueron de un primer matrimonio de María, de José, excúsenme, un primer matrimonio de José, cosa que la Biblia no establece si José tuvo un primer matrimonio. Lo que sí, a través del Nuevo Testamento podemos ver la mención de algunos hermanos de Jesús dentro de la Biblia. Y podríamos hablar en principio cuál es el papel de María. María fue una mujer escogida por Dios, una santa, elegida por el Señor para cumplir un papel y que desarrolló su papel dentro de las dificultades de su ambiente que tenía de una manera eficiente y correcta. O sea que hablar de María es hablar de una de nuestras hermanas que tuvo el privilegio único, como única persona, de llevar en su vientre lo que iba a ser nuestro Salvador, lo que había sido nuestro Salvador, pero que ahora venía en una nueva forma, una nueva presentación, que es la forma humana. En cuanto a su papel salvífico, podríamos decir que esa fue la etapa de ella: concebir a este niño llamado Jesús, el Salvador, nuestro Salvador, y traerlo al mundo para que Él se encargara de lo que era el trabajo salvífico de Dios. En el libro de Juan, capítulo 4, capítulo 6, versículo 14, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es Juan 14, 6. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Desde esta premisa de estos dos versículos, que no podemos hacer una doctrina de ellos, pero sí tienen un gran contenido en sí solo, podríamos hablar de que Jesús, por sí solo, sin la necesidad de un tercero intercesor o de un segundo intercesor, como lo dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y el hombre, que es Jesús. Jesús no necesita ayuda para hacernos acepto a nuestro Señor. Entonces somos justificados precisamente por la fe en Jesús, lo que limita el papel tan amplio que se le ha dado en algunos grupos a María como intercesora. El único intercesor, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesús hecho hombre, porque en ningún otro hay salvación. Está totalmente determinado el papel salvífico y está sobre el hombro de Jesús, quien murió y resucitó para que usted y yo hoy seamos justificados a través de su sangre. Por lo que María tiene su
su papel, tuvo su papel, un papel limitado, que ojalá muchísimos de nosotros poder llegar a ocupar un papel, porque no a todo el mundo se le aparece un ángel, no a todo el mundo habla la Biblia de encontrar gracia delante de Dios, no todo el mundo puede tener la posibilidad de concebir y dar a luz a un hombre que dividió la humanidad en dos. Y hoy hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. María tuvo un papel fenomenal, una mujer de Dios que dentro de su familia, dentro de su época, fue precisamente a quien Dios eligió para que usted y yo hoy alcanzásemos la salvación, una salvación que es tan grande. Pero ese papel de María, cuando termina con su muerte, cuando ella es muerta, que va a morir como cada uno de nosotros, los mortales, y reinicia cuando un día el Señor nos llame a cuenta. María, tanto como nosotros, estaremos juntos como hermanos. En una ocasión a Jesús le dicen: Señor, te buscan tus hermanos y tus hermanas, o estas son las hermanas de Jesús. Y Jesús dice: mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Vamos a hacer un paréntesis en este tema tan importante. Lo que queremos decir con esto es que hablar de los hermanos de Jesús de la manera que lo enfocaron, no se estaba hablando de una cuestión religiosa, no se estaba hablando de la hermandad que produce cuando una persona se convierte a Jesús, sino que estaba hablando de hermanos carnales. Y se mencionan 4 varones, ¿verdad?, que eran hermanos del Señor, y dice que también sus hermanos, o sea que también hubo hembra. En cuanto a José, no se menciona otro matrimonio, no se menciona nada de eso. Y si bien es cierto que la Biblia no especifica que María tuviese más hijos de manera explícita, de manera implícita, sí lo podemos entender, ya que tampoco se habla de un matrimonio anterior o posterior, y tampoco se habla de la figura de José después de la muerte de Jesús. Por lo que entendemos que sí, que María tuvo más hijos y que ese papel de María fue limitado y que lo cumplió a plena cabalidad. O sea, ella cumplió con su papel y que merece todo nuestro respeto y que merece toda nuestra admiración, pero no merece nuestra adoración, porque la adoración está reservada para nuestro Dios que está en los cielos, y ningún ser humano merece la adoración. Incluso en el libro de Apocalipsis habla de Juan cuando estaba en el día del Señor, cuando fue trasladado a la isla de Patmos. Dice que él se postró a los pies del ángel y que el ángel le dijo que él era su consiervo. O sea que ni siquiera los ángeles, que son seres extraordinarios, que son seres que están al servicio de Dios, que habitan en la presencia de Dios, ellos reciben la adoración, los que son de Dios, porque hay ángeles caídos que sí la recibirían porque se cree en Dios, pero los ángeles de Dios no reciben la adoración. Entonces, si los ángeles no reciben la adoración, ningún ser humano de carne y sangre puede recibir la adoración, con excepción de aquel que vino y habitó entre los hombres, pero que sabemos que era divino, que era el niño Dios, que era Emmanuel, que era Dios con nosotros. Entonces, eso es lo que limita a María. Entonces, nosotros sí tenemos un gran respeto por María, como otros grandes hombres de la historia que jugaron un papel. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de Gigi Ávila, hablamos de otros hombres que tuvieron una gran intervención dentro de lo que ha sido el desarrollo del mundo cristiano, y tenemos una admiración por ellos, pero tampoco podemos llegar al límite de adorarle y cosas por el estilo. Nuestra adoración va exclusivamente a nuestro Dios y al Cordero de Dios, quien fue quien sufrió la cruz. En el papel salvífico y la intervención de María, nada que ver. De Jesús plenamente. Ese papel, Él es que está encargado, a Él fue que se le dio el ministerio de la reconciliación
porque Él estaba reconciliando al mundo con Dios a través de su sangre. Y es, según la Biblia, la sangre del Cordero que lo había profetizado Isaías en su libro entero, pero especialmente a partir del capítulo 53 del libro de Isaías, que habla de lo que fue el sufrimiento de nuestro Señor y que estableció, ¿verdad?, la forma en que iba a ser maltratado, la forma en que iba a ser vejado, la forma en que se le iba a destruir. Él fue molido por nuestro pecado, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero su llaga no curó. No habla de otro elemento que pudiese ayudar. Entonces, se cumplió lo de que iba a ser molido, se cumplió que iba a ser destruido, se cumplió que iba a ser castigado por una pena que él no debió de llevar, por un sufrimiento que él no debió sufrir, sino que lo debimos de sufrir tú y yo, para que fueran perdonados nuestros pecados. Sin embargo, Él llevó sobre Él nuestras cargas, llevó nuestro pecado, llevó nuestro dolor, a fin de liberarnos del pecado. Él es quien tiene a cargo ese trabajo. No se trata de un intercesor, de alguien que se ponga en la puerta y que pueda recibir, de Lucas, de Pedro, de Pablo. No, se trata de Jesús de Nazaret, e incluso no se trata de María. Pero volviendo atrás y hablando del respeto que nosotros tenemos, quisiéramos hoy en nuestra sociedad, y precisamente en esta semana que estamos hablando del que el Rey vive, porque el Rey no se quedó en la cruz, sino que resucitó, pero tampoco se quedó en la tierra. Dice que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Volvemos a hablar un poquito sobre el respeto de nosotros con María, ya que hay mucha gente que también dentro de su religiosidad pudiesen atacar de manera directa la figura de María. María no tiene la culpa de que alguien le haya beatificado, ni tampoco tiene la culpa de que alguien le haya enseñado a los demás que ella tiene la capacidad de interceder ante el Padre por nosotros, trabajo que es de Jesús. Entonces no podemos atacar a María per se. Ahora, la función que se le quiere dar, tenemos sí que enfrentarla y llamar a la atención, sabiendo que no hay otro medio que el hombre pueda ser salvo sino a través de Jesús. Por lo que te llamamos a que tú puedas reflexionar sobre el papel de María y sobre la figura de María y sobre el respeto que nosotros le debemos a cada santo de Dios. Ellos, sin dejar a María fuera, claro, que hizo un trabajo, que hizo un papel. Fíjense bien que el Antiguo Testamento, cuando se habla de Moisés, para referirse a las leyes, y de los profetas, que hay una representación de Elías, Moisés y los profetas, se menciona, y el pueblo de Israel tiene una mención de ellos. Eso no significa que Moisés, que juzgó un papel extraordinario, ¿verdad?, con la sacada del pueblo de Egipto hasta llevarlo a la tierra prometida, el trabajo que no pudo terminar, pero que sí sus asistentes inmediatos, las personas que estaban cerca de él, pudieron completar y repartir la tierra como ya el Señor lo había establecido, y esto está narrado en la historia. O los hechos extraordinarios del profeta Elías nos llama a que le adoremos, sino a que le demos la gloria a Dios. Y este es el mensaje central de nosotros en cuanto a la figura de María. No podemos negar que María, dice la Biblia, que encontró gracia delante de Dios y fue visitada por un ángel. ¿Cuántas personas han visitado los ángeles? Son muy pocos los que han visitado los ángeles. María fue una de ellas, o sea que tenía una gran cercanía a Dios. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y empieza a hablar de algunas de las características de María que fueron excelentes, características que hoy, si nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, también la podemos tener y podemos vivir con ella. Esa es nuestra responsabilidad, ser también un vaso de representación del Señor y permitir que Dios nos use, no para que nos adoren, sino para que la gloria de Dios sea cumplida totalmente en esta tierra, que fue el papel de María. Entonces, como intercesora, como la persona que presentan,
llamándole a que interceda por nosotros y otros santos, ninguno, ni María ni ninguno de esos santos, tienen el papel de interceder, porque esa es una función exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, como vimos en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, y también en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, también en el libro de Timoteo. Lo que quiere decir que el intercesor exclusivo para la salvación se llama Jesús, y que aún María en su momento dijo, hagan como Él ha dicho. Entonces ese Rey que vive y que vivirá y que un día va a retornar por aquellos que le adoren, por aquellos que hagan la voluntad del Padre, por aquellos que le busquen en espíritu y en verdad, nos está llamando a nosotros a que reconozcamos la función de Él como Salvador y que no nos aferremos a otras cosas, porque no podemos rebalar, no podemos caer y podemos perder nuestra salvación. Entonces solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay vida eterna, y solamente en Jesús nos toca reflexionar. Podemos usar otros hombres y mujeres de Dios como ejemplo, como lo hacemos nosotros los predicadores en el momento de dar un mensaje, que utilizamos figuras en la Biblia, hombres y mujeres santos de Dios que en su momento Dios le utilizó, que en su momento tuvieron una cercanía, tuvieron una relación estrecha con Dios, y nosotros lo usamos como ejemplo, como modelo a seguir, pero no lo podemos usar como aquel que puede brindarnos la salvación, o que podamos dirigirnos a orar a ellos para hacer algunas peticiones al Padre a través de ellos, ni a ellos directamente tampoco, mucho menos. O sea que Dios, a través de Jesús, nos ha perdonado, y por ende, a través de Jesús, deben de ser nuestras oraciones, deben de ser nuestra plegaria, deben de ser nuestras peticiones para que puedan llegar al Padre, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo. Fíjense que Juan dice, esta cosa os escribo para que no pequen, pero si pecasen, abogado tenemos para con Dios, Jesús el justo. Sigue el Nuevo Testamento completamente estableciendo cuál es el Salvador y quién es que tiene el papel de la intercesión ante Dios. Entre usted y Dios, entre yo y Dios, hay un solo intercesor, se llama Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, sin la necesidad de entrar a una letanía o a un grupo de intercesores que puedan intervenir por nosotros. Basta con Jesús. Jesús es más que suficiente para llegar al Padre, y no hay otro que pueda intervenir, ni otra, no hay nadie que pueda intervenir, porque es un papel dado exclusivamente a Jesús, y que usted y yo lo tenemos que entender de esa manera, porque ¿quién fue que fue a la cruz? ¿Quién fue que llevó nuestro sufrimiento? ¿Quién fue que se le azotó? ¿Quién fue que mostró el poder? ¿Quién fue que restauró a los que estaban destruidos? ¿Quién fue que le dio vida a los muertos? ¿Quién fue que hizo que los paralíticos se fueran restaurados? ¿Quién fue que le devolvió la vista a los ciegos? ¿Quién fue que hizo que los mudos hablasen? ¿Quién fue que le devolvió la facultad de pensar a los que estaban poseídos por fuerza demoníaca? Fue Jesús. Fue Jesús, no hubo otro. E incluso sus discípulos, que se les dio la autoridad, en un momento dado se limitaron ellos mismos. Dice Jesús que por la falta de fe se les dio la autoridad para hacerlo. Entonces, ahora Jesús delegó en nosotros la autoridad de ejecutar esas cosas que Él nos enseñó mientras estuvo en la tierra, pero no nos dio la facultad de salvar a nadie. No nos dio la facultad de poder interceder de manera directa para la salvación. Sí, nosotros oramos por lo demás, pero lo ponemos en manos de Jesús, para que sea Jesús que interceda ante el Padre y que pueda
restablecer esa condición que se había perdido con nuestro Dios. De modo que desde este punto de vista, y viendo que solamente en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Él, los papeles de los demás quedan limitados a ser un papel agradable delante de Dios, de tener una búsqueda de Dios, de poder ser un ejemplo a través de esa cercanía, de poder ser un espejo donde nosotros nos podamos mirar para poder establecer una muy buena relación con Dios y tener una vida de consagración ante nuestro Dios. En el Antiguo Testamento hay un grupo de hombres que pudieron tener esta relación y María como que es la división de los dos, pero si nosotros nos vamos, ¿verdad?, al libro de Daniel, al libro de los Reyes, ahí encontramos dos profetas que tuvieron una estrecha relación con nuestro Dios y que Dios le usó de manera maravillosa, e incluso vemos la historia del profeta Elías en el arroyo Carmelo y aquellos hombres que se dedicaban a la adoración de otro que no era Dios, lo que pudo acontecer. Y allí Elías no dijo que lo adoraran a él, ni que él era el intercesor, ni nada de eso, sino pidió a Dios que ejecutase su poder y fue ejecutado, como vemos en el libro de Juan, capítulo 4, ¿verdad? En aquel encuentro maravilloso con aquella mujer, también como Jesús pudo actuar con ella, o en el capítulo 2, cuando se celebraba la cena de la boda de Canaán, como Jesús convierte el agua en vino y como María dicen que hagan lo que Él ordene, dejando bien claro que la autoridad, que el intercesor, que el poder es de nuestro Señor Jesús y que Él está en la capacidad plena sin la necesidad de la ayuda de nadie. Él no necesita la ayuda de nadie porque Él hizo todas las cosas y todas fueron hechas por sus manos. Entonces tiene conocimiento pleno, porque uno de lo que uno hace, uno tiene conocimiento pleno. Y dentro de todas esas cosas estamos nosotros, seres humanos, que dice que con el verbo de Dios fuimos hechos, donde estaba Jesús, según Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó y vino y vivió. Entonces, cuando dice la Biblia que a través de la palabra, a través de la acción fue hecho el mundo, fue a través de Jesús, como se establece en el capítulo 4, versículo 11 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra, porque tú has creado todas las cosas y por tus manos todas ellas fueron hechas. De modo que Él tiene el control y que no necesita la ayuda, no necesita un brazo amigo que lo pueda facultar para salvarte a ti y a mí, sino porque Él es nuestro Salvador y Él es quien tiene la autoridad para salvarnos. Muchas veces nosotros entramos e incluso dentro de nosotros creemos que por nuestras acciones, por lo que sea, vamos a ser salvos por parecernos a alguien. No, la salvación es una dependencia total de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para restaurarnos, como el Señor lo había prometido. A partir de ese encuentro con esa sangre, sí, nuestra vida tiene que cambiar y dar ejemplo, porque no es que los salvos, hacer tal cosa te salva, es que los salvos estamos comprometidos con esa sangre que nos transformó, esa sangre que nos cambió, esa sangre que nos liberó. Entonces ahí empieza un cambio en nuestro ser, un cambio en nuestro diario vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero no es que somos nueva criatura para estar en Cristo, hay que estar en Cristo para ser nueva criatura. Ve que entonces la única facultad es de Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas se van eliminando de nuestra vida, entonces empezamos a dar el ejemplo de que verdaderamente la sangre de Cristo ha transformado nuestra vida. Poco nos vale a nosotros tener un ejemplo de eso bíblico, como mucha gente tiene a María. Sin embargo, nuestra vida está lejos de lo que fue la vida de María. Si María fuese el ejemplo, entonces dijeran
voy a hacer lo que Jesús dijo, obedeciendo a María, o siguiendo el precepto de María y tuviera una vida agradable delante de Dios, como la tuvo María, de modo que fue instrumento de Dios. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando en este programa, El Rey Vive, también tienen su afecto por María, como lo tengo yo, una tremenda dama. Pero debemos de reconocer que el Salvador es Jesús. Podemos usar a María como ejemplo de entrega, y ojalá que un día el Señor nos diga a nosotros, como le dijo a María, que halló gracia en nosotros, que eso podría dar un giro de 180 grados a nuestra vida, a nuestra relación con Dios y a tener el conocimiento pleno del valor de nuestra salvación. Porque esa es una de las cosas que pasa y que nos agarramos de muchas cosas, porque no le hemos dado el verdadero valor a nuestra salvación. Cuando el hombre valora su salvación, entonces busca los elementos y busca en Dios por dónde debe de conducirse, y no se conduce conforme a los preceptos cotidianos, culturales de la sociedad, sino que busca en la palabra de Dios, que es lo que lo va a llevar a la salvación, que ya dijimos que es la sangre de Cristo, pero que luego que esa sangre penetra, que esa sangre transforma a nuestro entero ser, empieza una vida agradable delante de nuestro Señor Jesús, mostrando que verdaderamente su sangre nos ha transformado, su sangre nos ha liberado. De modo que ese es mi llamado de manera general, que reflexionemos en nuestra salvación y así podremos darle un valor más amplio, un sentido más concreto a lo que es nuestra vida. La palabra religión significa ligar con Dios, que sea una verdadera religión la que ostentemos. Eso se logra a través del precepto bíblico, de los conceptos bíblicos que están establecidos, y Jesús nos dejó la forma cuando dice que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella está la salvación, pero muchas veces sabemos que en las Escrituras está la salvación, pero la pasamos por alto, e incluso hacemos una aplicación bíblica para enfrentar a los demás y para juzgar a los demás. Sin embargo, no hacemos una autoaplicación de esa palabra que debemos de escudriñar continuamente y que son las que nos hacen sabios para obtener la vida eterna, las que nos dan la meta, la trayectoria para obtener la vida eterna. Entonces, en esta semana de reflexión, en esta semana que muchos salimos de vacaciones, muchos nos damos por ahí un verde porque la oportunidad que tenemos para hacerlo, debemos de sacar un tiempo para reflexionar acerca del valor de nuestra salvación, quiénes son o quién es que interviene de manera directa en nuestra salvación y a través de quién podemos encontrar el camino a la salvación. Como decíamos en principio, Jesús dijo que Él es el camino. Él no dijo, fíjense que Él no dice yo soy un camino, dice yo soy el camino, lo dice de manera singular, de manera única, expresando que Él es el único camino al cielo. Una vez nosotros conocemos el valor de nuestra salvación y vamos a las Sagradas Escrituras, entonces nos vamos alejando de lo tradicional, nos vamos alejando de lo cultural y hacemos esto una relación personal con nuestro Dios. Y Él nos va mostrando cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres, instrumentos de Dios para ser usados en cualquier momento. Entonces podemos estudiar las virtudes de algunos hombres que se acercaron a Dios y que tuvieron funciones muy especiales, entre ellos nuestra hermana María, que tuvo, y sí, siempre voy a elogiar a María en ese aspecto, porque dice que halló gracia delante de Dios. Quizá habían no sé cuántas doncellas para la época del nacimiento de Jesús, pero a ella, que también había un asunto ya de descendencia de David, le tocó la función de ser el instrumento. También Dios hoy está buscando hombres y mujeres que tengan esa característica de María, que puedan hallar gracia delante de Dios, que tengan una vida agradable a nuestro Dios, que tengan una vida que Dios pueda ver nuestro corazón y decir, voy a depositar un instrumento, una función, para que pueda
ejecutar delante de los hombres. Lo voy a hacer mi instrumento. También a ti, a mi Dios, nos puede usar como instrumento suyo para que otro, a través de nosotros, le sea anunciado el Evangelio y que la sangre de Cristo, que es el instrumento que Dios utiliza para restablecer lo que una vez fue en el huerto del Edén, la vinculación, la relación del hombre con Dios, la sangre de Cristo a través de nosotros, Dios puede llevar ese mensaje. Dios está buscando personas como tú, como yo, personas simples, personas sencillas, personas de un mundo normal, para convertirlo en un instrumento del cielo, como convirtió a María. María no fue la única que puede ser convertida en un instrumento del cielo. También usted, también yo puedo ser usado como un instrumento del cielo, ya no para tener una concesión de una criatura, pero sí para tener la concesión de la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, y mostrar al mundo y decirle al mundo con nuestros hechos, con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestra relación continua con Dios, que Cristo vive y reina en nuestro corazón. El Rey vive en nuestro corazón y lo podemos manifestar con ese amor, con ese aprecio, de decirle a los demás que Cristo fue a preparar lugar, y que si así no fuese, Él no nos lo hubiese dicho, que fue a preparar lugar para que donde Él esté, tú y yo también estemos. Me gustaría que en esta hora reflexionáramos un poco acerca de nuestra salvación, acerca del papel del hombre como instrumento de Dios y acerca del papel de Cristo como el instrumento para la salvación, a través de su sacrificio, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entender que Él es el único que puede reconciliar al hombre con Dios, de modo que no hay otra fuente, de modo que no hay otra personalidad. No importa qué tan grande haya sido llamado el hombre, no importa qué efecto haya provocado en la historia, no importa qué efecto haya provocado en su contorno, no importa cuánto te haya impresionado, no importa qué tan cerca haya dicho que haya estado cerca de Dios, o que Dios se le haya usado, o que suceda milagro, o qué autoridad se le haya dado sobre la tierra. El único que puede reconciliar al hombre con Dios se llama Jesús de Nazaret, el cual vive y reina por los siglos de los siglos, y que un día nos llevará consigo a reinar. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta serie de programas El Rey vive, y seguimos con nuestro tema, compartiendo con ustedes, esperando que nuestra visita a su hogar a través de estos autoparlantes, a través de la televisión, de la radio, sea de mucha bendición, y lo que ya hemos comentado le haya sido de mucha ayuda para seguir hacia adelante en su vida espiritual, porque esa es una de nuestras metas, que lo que hagamos acá a través de estos programas sean de bendición para cada uno de los hogares de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, y en cada esquina del mundo donde puedan llegar esta transmisión. Seguimos con el mismo tema acerca de María y la relación que tiene que ver con nuestra salvación. Hemos detallado algunos aspectos intrínsecos de la salvación y hemos establecido bien claro que María no tiene que ver nada con lo que es nuestra salvación, sino que fue Jesucristo quien murió en la cruz para darnos la salvación. También hemos establecido a través de algunos versículos bíblicos, entre ellos el libro de Juan, capítulo 14, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y otro texto bíblico donde hemos establecido que la salvación de nuestra alma está totalmente asignada, está totalmente consignado y está totalmente saneado y delimitado, que es Jesús de Nazaret. Sin que esto signifique que le faltemos respeto a María, que fue una gran mujer,
que fue una santa y que un día también nosotros vamos a compartir en el reino de los cielos con ella. Yo espero verla allá. Quizá no haya la necesidad de tener un reconocimiento, porque seremos santos y no estaremos pendientes de todas estas preguntas que hoy nos asisten en nuestro cerebro y que conmueven nuestro corazón a pensar cosas que ni siquiera son necesarias. Lo cierto es que fue una gran mujer de Dios, pero en relación a su salvación, solamente Jesús es quien puede interceder ante el Padre, porque fue que hizo la inversión, Él fue el que hizo el sacrificio para que usted y yo seamos salvos. Habiendo saneado esta situación, yo sé que tenemos muchos oyentes, ¿verdad?, de diferentes religiones. Este es un país que la religión predominante es el catolicismo, lo cual nosotros respetamos muchísimo. Esa es siempre nuestra misión, respetar a los que tienen un concepto, un precepto diferente a nosotros. Por eso no hay necesidad de faltarle respeto, porque al final estamos en busca de Dios y nuestra misión es que los caminos sean aclarados, que las cosas sean aclaradas y que todos nosotros un día podamos compartir en el reino de los cielos. No hay ninguna intención, especialmente de este programa, donde hablamos de que el Rey vive. El Rey no vive para mí, el Rey no vive para Yané o para cualquier otro. El Rey vive para todos y Él quiere que todos tengamos parte en su reino. Por eso nosotros no somos incluyentes de ninguna persona, sino que tratamos de, cuando conversamos, hablar desde el punto de vista bíblico, que es el que nos interesa y que es el punto de vista universal. No mencionamos denominación ni nada de eso, a sabiendas de que usted y yo tenemos el mismo derecho de participar de aquel sacrificio que hizo Jesús, que es el único que puede intermediar entre Dios y el hombre. Así que llevando este evangelio de esta forma y viendo, ¿verdad?, que muchos hermanos queridos tienen una fe inquebrantable y son personas prácticamente misioneros y que dan un ejemplo. Tenemos cuántas personas no tenemos que dar un ejemplo de vida en nuestra sociedad, pero esto no es suficiente. Solamente la sangre de Jesús. Recuérdense que no es por obra para que ninguno se gloríe, no es porque yo sea el más sumiso, no es porque yo sea el más manso, sino que es la sangre de Jesús, que estamos conmemorando su sacrificio precisamente en esta semana, la que puede transformar nuestra vida y la que nos hace acepto al Señor. Por medio de ninguna otra persona, por medio de ningún otro hecho, por medio de ninguna otra forma podemos llegar al reino de los cielos, sino por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros le invitamos a que estudiemos la Biblia, que te busque a alguien que tenga un concepto diferente al suyo y que lo discutan, pero una discusión sana en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que le interesa al hombre, que es la eternidad, porque el hombre está muy apegado a la eternidad. Y yo estoy seguro que si María estuviera en este tiempo también, predicara un evangelio apegado a la eternidad, apegado a aquel que Dios la usó como instrumento para traerlo a este mundo, pero que es quien está encargado de restablecer nuestra relación con Dios y de restablecer lo que es nuestro estado de santidad. Usted me va a decir, pero ¿y quién es santo? Santo no es aquel porque se murió, santo es aquel que es purificado, que es lavado, que es santificado a través del sacrificio que hizo Jesús. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero dice que esto no es nuestro, diciendo que no es por nuestro accionar, que no es por lo que digamos ser, sino por lo que Cristo ya hace en nuestro corazón, por lo que nosotros aceptamos de Jesús. Y si María estuviese ahora mismo enjuiciando a la humanidad, le iba a hacer un llamado, como hizo allá en la cena de Canaán. Óiganlo a Él. Y le iba a decir, acéptenlo a Él, porque solo en Él hay vida. Y ella misma dice que le servía al Señor. Entonces, si ella no habló con el ejemplo, podemos mencionarla como a otros santos de Dios que nos dejaron un legado, que nos dejaron un testimonio de vida, que eso es lo que nosotros debemos de buscar.
Y en esta semana de reflexión es una semana muy hermosa para sentarnos con nuestra familia y practicar, algunos que tienen más conocimiento, otros que tienen menos, sentarnos y practicar acerca de la salvación del hombre, de la eternidad del hombre y de los aspectos religiosos que unifican a la sociedad y todas estas cosas, y llevar a la familia también a un punto de reflexión. Usted, caballero, dama, que es la cabeza de su familia, este es un llamado a usted, para que se siente con sus hijos, para que se siente con sus hijas, para que se siente con sus hermanos. Muchas casas se llenan de familiares en esta semana. Se pueden sentar y yo estoy seguro que van a haber de diferentes religiones y se pueden sentar juntos. Y dice, bueno, mire, no vamos a discutir de religión, vamos a trabajar el aspecto bíblico, contexto bíblico, sin restricción de que el otro mencione el otro, siempre viendo las bases bíblicas que lo acompañan para llegar a un punto medio. Recuérdense que Dios nos ha puesto como luz y esa luz tenemos que resplandecerla. En medio de aquellos que están en la tiniebla, aún ellos crean que están en la luz, aún ellos crean que están en lo correcto, pero debemos de hacerlo siempre con amor, con respeto, sobre todo por medio de la palabra de Dios. Como dijo Jesús, siempre lo hacía por la palabra, decía, como está escrito en los profetas, como está escrito en la ley. Ese es nuestro compromiso, sentarnos con aquellos que no tienen el mismo alineamiento de nosotros, con aquellos que nosotros creemos, porque muchas veces nosotros creemos que somos los que estamos bien y aparece alguien que nos reajusta el camino verdadero. Estamos en la iglesia, estamos congregándonos, pero nuestra vida no anda recta, y quizás alguien que no se está congregando, que no significa que esté bien, que no se esté congregando, pero tengan algunos conceptos que nos puedan ayudar. Así que juntos podemos hacer que esa persona se congregue y que nosotros restablezcamos el verdadero camino que el Señor quiere que nosotros tengamos. Recuérdense que hay piedras que pueden hablar. La Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y el mundo, desde la oscuridad, puede ver muchas veces más que nosotros, porque si tú te colocas en la oscuridad y miras hacia la luz, tú tienes una perspectiva más amplia, una visión más amplia. Por eso dice la Biblia que nosotros somos carta leída, porque desde la oscuridad es fácil observarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros estamos en la luz, estamos tan enfocados en la luz que no podemos ver más allá, y algunas veces nosotros mismos estamos un poquito medio extraviados. Entonces el que está en la oscuridad, aunque no hagamos lo que ellos hacen, sí podemos hacer lo que ellos dicen, como decía Jesús de los fariseos. Y fue exactamente lo que se estableció en la época para que nosotros hiciéramos. Que lo que dice la palabra de Dios. Los maestros no andaban correctos, pero decían lo correcto. Entonces Jesús les llamó para que hagan lo que yo digo, como llamó María también en la cena de Canaán a decir, hagan lo que Él dice. Queridos amigos, hermanos, el Rey vive y no queremos quedarnos con el Rey solo. Ya en forma de cierre, quiero decirle que el Rey hoy está tocando tu puerta. El Rey te está haciendo un llamado desde tu puerta y te está diciendo que abras las puertas, porque Él no es imprudente, no rompe la puerta, no la patea, no hace bulla, pero le está dando un toque a tu puerta. Y tú sabes cómo Él lo está haciendo, a través del sueño que tuviste, a través de la revelación, a través del conflicto, a través de la situación que pasaste. El Rey está tocando tu puerta, porque el Rey, aunque murió, no se quedó muerto, sino que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y hoy está tocando la puerta de tu corazón y te está haciendo una invitación a ti como padre de familia, a ti como hijo, a ti como adolescente, a ti como joven, a ti como dama, a ti como caballero, a ti que eres una criatura de Dios por la cual Jesús murió. El Rey te está haciendo un llamado a habitar contigo, a compartir contigo momentos de alegría, momentos de satisfacción en esta tierra, y al final la vida eterna, la vida que nunca se va a terminar. Entonces, ¿cómo puede abrirle las puertas al Rey? Abriendo tu corazón, diciéndole: Rey Jesús, no quiero que seas Rey de los demás solo, yo también quiero participar en tu reino. Por eso abro mi corazón y permito que tú te sientes en mi corazón a reinar, como ha reinado en muchos corazones. Te aseguro
que quizás no va a ser todo felicidad, pero la vida va a ser mucho más ligera, porque será una vida con esperanza, que es lo que el ser humano está perdiendo, la esperanza. Entonces Jesús hace que esa esperanza retorne a ti y a mí, y que tengamos una vida más tranquila, que empecemos a caminar pensando que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y aún aquella que nosotros entendamos que en ese momento nos dañó, nos afectó, rompió nuestro corazón. Cuando nos sentamos y analizamos, Dios estaba buscando hacer algo con ello. ¿Sabe por qué? Porque en Dios no hay casualidad ni hay interrogante. En Dios hay respuesta segura y certera, la cual te quiere dar a ti también en tu interrogante más profunda de tu corazón. Entonces esas preguntas que nos hacemos, de las dudas que tenemos por lo finita que es nuestra mente, pero el Señor tiene una mente infinita que puede conocer más allá, y aún antes de que los pensamientos lleguen a nosotros, Él lo conoce. Entonces, Él conociendo la duda de nuestro corazón, vamos a sacar todas esas cosas que están impidiendo que le podamos ver a Él, y vamos a decirle: Señor Jesús, reina en mi vida. Yo quiero que tú seas mi rey, porque el rey vive. Aquello también que yo sé que hay muchos, hasta personas que están presas, que nos van a escuchar, ya que en algunas cárceles está la radio y nuestras emisoras entran allá. Aquellos que están pasando por un momento de enfermedad, sé que hay muchos enfermos que también nos van a escuchar. Te aseguramos que Jesús tiene una solución de manera particular para ti. No di que no, para ti. Jesús tiene una solución de manera muy particular, porque Él conoce tu corazón de manera individual y conoce tu pensamiento, conoce cuáles son tus situaciones, conoce quiénes te han abandonado, quiénes han estado contigo. Y Él te está diciendo: hoy, a esta hora que me estás escuchando, yo estoy aquí para recibirte. Abre tu corazón, tráelo a mí y yo lo voy a restaurar. Pero no solamente tu corazón, va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu economía, va a restaurar todo lo que eres por completamente, pero tiene que empezar a restaurar tu alma, para que pueda descansar, porque quien no puede descansar no puede tener paz. Pero cuando hay un reino seguro, los hombres viven en paz, y el único reino que existe seguro se llama el reino de Jesús. El reino de Jesús. Y ese reino no está limitado. La ciudadanía no está limitada. Los ciudadanos no están limitados. No hay una cantidad de personas que puedan asistir a este reino, sino que todos podemos ser parte de Él. Si tu problema es difícil, si tu problema es imposible para ti, te muestro al rey de lo imposible. Al rey que rompe las reglas físicas. El rey que rompe las reglas médicas. Que cuando los médicos dicen que no hay cura, Él sana. Que cuando la justicia dice que no hay libertad, Él te liberta. Que cuando se dice que no va a llover, Él hace que se produzca el agua. Él puede cambiarlo todo en tu vida. Si es así con la naturaleza, a ti que Él te hizo con su propia mano, ¿qué no haría contigo? ¿Qué no haría contigo? No habría situación en la cual Él no pueda ayudarte. Él no está limitado. Los que estamos limitados somos nosotros. Y por eso dijo su madre, que tenía límite, que no podía convertir el agua en vino, que no podía obrar milagros porque ella no estaba autorizada para eso. Hagan como Él dice, porque ella reconoció que en Jesús estaba la autoridad y el poder. Y esa autoridad y ese poder sigue permanente hasta hoy. Y te decimos que Cristo puede cambiar tu vida.
Por lo que me gustaría que usted, junto a su familia, que ya se ha reunido, muchos de ustedes se han reunido en familia ya, en este momento, con este mensaje, ya han reflexionado, nos acompañen en un minuto de oración, pidiéndole al Señor por nuestra sociedad, pidiéndole al Señor por nuestra familia, pidiéndole al Señor por nuestro sector, pidiéndole al Señor por este mundo que anda en oscuridad, para que el Señor nos dé luz suficiente para que podamos brillar en medio de la tiniebla. Señor Jesús, tú que reinas y vives por los siglos de los siglos, tuya sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En este momento, Señor, te presento a cada una de las familias que está sentada en su hogar, que tienen miembros que han venido a compartir con ellos durante esta semana. Te ruego que le bendiga, Señor. Padre, que en esta semana de reflexión podamos reflexionar acerca de tu reino, pero no solamente de un reino que se va a presentar, sino como parte de ese reino. ¿Cuál sería mi función? ¿Cómo podría entrar a ese reino? Padre, Señor de los cielos, te rogamos en el nombre de Jesús que bendiga a cada familia, que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a hacer luz. Padre, que lo que miren a nosotros, Señor, puedan ver a Jesús en nuestra vida, que nuestro actuar, nuestro caminar refleje a Cristo, que vive y vivirá por los siglos de los siglos, porque el Rey que vive, nadie jamás le tocará, pero aquellos que están con Él están ampliamente protegidos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Su hermano Juan Sánchez estuvo con ustedes. Y sigan con nosotros, que hay mucho contenido hermoso, de calidad y de bendición para usted y su familia. Cristo te ama y recuérdate que el Rey vive y vivirá. Muchas gracias. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.